Vives mendigando las sobras del mundo, porque temes exigir el banquete entero. La solución a tu irrelevancia se resume en una sola acción, una que aterra a las masas. Pedir, pero no como un esclavo, sino como el dueño del tablero. El 99% de los hombres mueren sin alcanzar la mitad de su potencial. Trabajan hasta el agotamiento, rompen sus cuerpos y mentes en silencio. Creen que el sacrificio ciego garantiza la recompensa. Se equivocan. No eres premiado por tu sudor, eres premiado por tu capacidad de articular lo que demandas de la realidad. Eres un buen obrero, un peón excelente, pero eres un pésimo estratega. Has olvidado que, en la naturaleza brutal de nuestras interacciones, el que no exige su cuota, simplemente no come. El mundo no recompensa al mártir silencioso. Recompensa al arquitecto de su propio destino. ¿Por qué fallan casi todos? Porque han sido programados para la sumisión. Desde la infancia, el sistema te entrena para esperar tu turno en una fila que no avanza. Te enseñan que desear demasiado es codicia, que la ambición cruda es un defecto. Todo eso es control mental aplicado. La autoridad no te la concede el destino ni la suerte. La autoridad se arrebata mediante la precisión de tus demandas. A partir de este momento, dejas de operar bajo las reglas del rebaño. Entras en la arquitectura de control. Aquí están las 5 leyes inquebrantables para dominar la dinámica de poder y obtener absolutamente todo lo que deseas. Ley 1. El mecanismo de inicio. Pedir es el principio de recibir. No es una metáfora poética, es una transacción. Es un proceso mecánico, mental y emocional. Pulsas un botón, y la maquinaria del mundo se alinea. Muchos se paralizan intentando diseccionar este fenómeno. Quieren entender la psicología profunda del otro antes de abrir la boca. No necesitas entender los engranajes ocultos de la mente humana para que esto funcione. No te detengas a estudiar las raíces cuando tu único objetivo debe ser arrancar el fruto. La mayoría vive en la parálisis del análisis, se convierten en eruditos de la teoría, pero cobardes en la práctica. Mientras ellos estudian libros de persuasión, tú operas la máquina. Inicia el proceso, abre la boca, haz que el silencio trabaje para ti una vez que hayas puesto tu demanda sobre la mesa. Ley 2. La falacia de la escasez. Escucha atentamente. Recibir nunca ha sido el problema. La recepción es automática. Es una ley fundamental de la física social. Si la recepción no es el problema, la falla está en tu mutismo. Tu silencio es la causa directa de tu miseria. Revisas tu vida pasada y ves un historial de esfuerzo constante. Te levantaste temprano, golpeaste la piedra todos los días. Soportaste humillaciones, pero miras tu entorno y no hay una sola prueba física, ni un solo documento que detalle exactamente qué estabas persiguiendo. Has operado en la niebla, has sido un peón útil. Nadie respeta a los peones en la alta estrategia. Ley 3. El síndrome de la cuchara y el tribalismo. El éxito no está racionado, no existe un inventario limitado de victorias. El universo es vasto. Es un océano violento y desbordante de recursos, capital, atención y poder. ¿Cuál es la tragedia humana en este escenario de abundancia absoluta? Tú te acercas a ese océano inmenso sosteniendo una cuchara de té. Temes que te miren. Temes que te juzguen. La depredación social te ha convencido de que solo mereces una gota. Tienes pánico de aparecer frente a la costa con un barril gigante por miedo a las burlas de quienes jamás han tocado el agua. Tu cerebro primitivo teme el rechazo de la tribu. Prefieres encajar en la pobreza colectiva que destacar en la opulencia solitaria. Destruye la cuchara. Es el símbolo físico de tu esclavitud mental. Ve por el océano. Ley 4. Calibración quirúrgica. Existen 2 maneras de ejecutar una demanda. Si fallas en estas, tu esfuerzo se convierte en polvo. La primera regla de ejecución. Demanda con inteligencia absoluta. No murmures. No titubees. La duda en tu voz es el olor a sangre para los depredadores.
No obtienes el control balbuceando tus deseos o usando palabras débiles como tal vez, quisiera o si es posible. Sé claro, sé específico, posee una calibración perfecta. ¿Qué tan ancho? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan pronto? ¿Cuándo? ¿Qué tamaño? ¿Qué color? ¿Cuánto dinero exactamente? Hasta el último centavo. Define lo que quieres, describe lo que quieres. La claridad es un imán balístico, atrae el objetivo hacia ti con una violencia ineludible. Cuanto más nítida sea tu visión, más rápido se dobla la realidad material para encajar en ella. Ley 5. El blindaje estoico y la voluntad infantil. La segunda regla de ejecución demanda con la certeza de lo inevitable. La fe inquebrantable es la pieza central de esta ecuación táctica. Debes creer que obtendrás lo que pides con la ignorancia absoluta de un niño. La mente del adulto está infectada, está corrompida por el cinismo, la duda, el rechazo y las decepciones del pasado. Los adultos son escépticos, buscan razones para fallar antes de empezar. Los escépticos no conquistan, solo comentan sobre las conquistas de otros. Aplica tu estoicismo aquí. Si la respuesta a tu demanda es un no, no es una derrota emocional, es simplemente un punto de datos, es retroalimentación del sistema. Ajustas el ángulo y vuelves a atacar. La fórmula final es esta. Diseña tus planes con la frialdad psicopática y la voluntad inquebrantable de un adulto, pero cree en ellos con la pureza ciega de un infante. Ejecuta este protocolo durante 90 días. Solo 90 días de pedir sistemáticamente lo que te corresponde. De exigir con precisión quirúrgica. De acercarte al océano con el recipiente correcto. Si el vértigo del poder te asusta, siempre puedes volver a tu antigua vida. Puedes regresar a la jaula. Siempre hay espacio para uno más en la mediocridad masiva. Pero el mundo solo rinde culto a los que ejecutan. Una última advertencia antes de que entres a la arena. Cuando apliques esta arquitectura y comiences a pedir lo que te corresponde, tu entorno se volverá hostil. La tribu odia al individuo que rompe el molde. Intentarán avergonzarte, te llamarán arrogante, te dirán que te has vuelto frío o calculador. No discutas con ellos. No te justifiques. Su incomodidad no es tu problema, es el reflejo de sus propias cadenas. Ellos están aterrados de su propia cuchara de té, y tu barril los expone. Déjalos en su comodidad. Tú tienes un imperio que construir y recursos que reclamar. El silencio será tu mejor respuesta ante la mediocridad. Haz el pacto ahora. Escribe en los comentarios: yo demando poder. Solo los que controlan su arquitectura interna dominan el mundo externo.